La gente a menudo pregunta por qué me importa tanto los primeros años. Muchos creen erróneamente que mi interés proviene de tener hijos propios. Nos dijeron que mintiéramos para proteger la corona. Pero la verdad es que Meghan nunca estuvo embarazada. En una impactante revelación real que ya está causando ondas sísmicas en todo el mundo, el príncipe Harry y Kate Middleton han roto su silencio. Durante años, los rumores giraban detrás de los muros del palacio. Ahora confirman lo que durante mucho tiempo se sospechó. Los embarazos de Meghan Markle con Archie y Lilibet fueron una farsa. Los niños, dicen, nacieron por gestación subrogada, y la familia real los obligó a ayudar a mantener el secreto. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué cambió? ¿Y qué significa esto para el futuro de la monarquía? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría reescribir la historia real. Antes de continuar, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir actualizaciones. ¿Qué pasaría si todo lo que el mundo creía sobre el nacimiento real del príncipe Archie y la princesa Lilibet fuera una ilusión cuidadosamente montada? ¿Y si las imágenes radiantes de una Meghan Markle embarazada, desfilando ante las cámaras y saludando a las multitudes, no fueran lo que parecían? No un reflejo de vida creciendo dentro de ella, sino un velo que ocultaba una verdad tan controvertida, tan desestabilizadora, que podría sacudir los cimientos de la monarquía británica moderna. Esa es exactamente la pregunta en el centro de una revelación tan poderosa que incluso ha hecho dudar a los más fieles partidarios de la corona. Fue una verdad enterrada bajo capas de tradición, detrás de muros dorados del palacio y protocolos de relaciones públicas inquebrantables. Pero hoy, por primera vez, ese muro ha comenzado a agrietarse. El príncipe Harry y Kate Middleton, dos de las figuras más visibles y observadas de la monarquía, han salido a la luz, no con palabras cuidadosamente redactadas ni gestos ambiguos, sino con una confesión cruda y sin filtros. Meghan Markle nunca llevó en su vientre a ninguno de sus hijos. Archie y Lilibet nacieron por gestación subrogada, y el mundo fue deliberadamente engañado. Dicen que se les dijo que protegieran la imagen de la maternidad real, que se les obligó a seguir el juego por el bien de la imagen, la continuidad y el legado, pero ahora dicen que no pueden seguir ocultándolo. La historia que estamos a punto de explorar no trata solo de la subrogación, el engaño o incluso la traición familiar. Se trata de poder, de imagen y de hasta dónde puede llegar una institución antigua para preservar su legado. En el centro de todo están dos niños nacidos en una de las familias más escrutadas del mundo, y una mujer cuya imagen pública fue cuidadosamente curada, aunque los detalles tras bambalinas estaban lejos de ser auténticos. Esta introducción no trata sobre especulaciones. Se trata de señales que estuvieron ocultas a plena vista, de cronologías que no cuadran, de registros hospitalarios que no pueden ser verificados y de lenguaje corporal que contradice las declaraciones oficiales. Se trata de una verdad susurrada que circulaba silenciosamente entre los informantes reales, periodistas y observadores de la corona, todos demasiado asustados para decirla en voz alta, hasta ahora. Para entender la magnitud de lo que han revelado Kate y Harry, primero debemos retroceder en el tiempo hasta 2018. Un momento que se suponía sería de celebración. Meghan, recién casada con la familia real, fue aclamada como una modernizadora, una bocanada de aire fresco en una institución envejecida. La prensa oscilaba entre alabar su elegancia y resaltar su aire de Hollywood, mientras que la monarquía, desesperada por relevancia ante una nueva generación, parecía ansiosa por abrazarla. Cuando se anunció su primer embarazo, fue noticia mundial. La duquesa de Sussex estaba embarazada. La monarquía tenía futuro, y la imagen de ese futuro era inconfundiblemente maternal. Pero incluso entonces, las dudas circulaban en silencio.
Corresponsales reales notaron la forma repentina en que se hizo el anuncio. Durante una gira de alto perfil por Australia, nada menos, como si el momento estuviera diseñado para robar protagonismo a otros eventos del palacio. La apariencia de Meghan parecía fluctuar. Un día, una barriga visible. Al siguiente, notablemente más plana. En fotos y videos, el tamaño y la forma de su vientre parecían inconsistentes. Expertos en lenguaje corporal comenzaron a levantar discretas banderas rojas. Sostenía su estómago con demasiada frecuencia, de forma demasiado teatral, para alguien naturalmente embarazada. Entonces, comenzaron los susurros internos. Asistentes del palacio, hablando bajo condición de anonimato, insinuaron una atmósfera de confusión y secreto. Al menos 2 miembros del personal de alto rango fueron reasignados después de cuestionar ciertos aspectos del embarazo de la duquesa. Cuando los medios intentaron verificar detalles sobre el hospital donde daría a luz, se les bloqueó. Se dijo que daría a luz en el hospital Portland. Sin embargo, no aparecieron registros oficiales de nacimiento. A diferencia de los nacimientos del príncipe George, la princesa Charlotte o el príncipe Louis, no hubo llamadas formales a la prensa en las escalinatas del hospital, ni listas confirmadas de personal médico, ni relatos de testigos presenciales. Y luego vino el bautizo. Las cámaras fueron prohibidas, la lista de invitados fue limitada, la ubicación fue sellada. Incluso las fotografías publicadas posteriormente generaron dudas. Estaban fuertemente editadas. Se le pidió al público que aceptara la imagen sin hacer preguntas. Ahora, avancemos hasta 2020. El mundo está en confinamiento. Meghan y Harry renuncian a sus deberes reales y se mudan a California. Comienzan una era de transparencia selectiva, exponiendo agravios contra el palacio en entrevistas de horario estelar, documentando su vida familiar en especiales de Netflix, publicando retratos familiares estilizados, pero nunca abordan directamente la duda persistente. ¿Dio a luz Meghan por sí misma? Hasta ahora. En una entrevista privada que se transmitirá globalmente, fuentes dicen que Harry finalmente pronuncia las palabras que durante tanto tiempo colgaron en el aire como humo de un fuego que nunca se extinguió del todo. Nos dijeron que protegiéramos la imagen, pero nunca fue real. Confirma que Meghan usó una madre subrogada, no una, sino 2 veces, y que estuvo dividido entre decir la verdad y mantener la ilusión exigida por el protocolo real. Admite que el engaño fue orquestado al más alto nivel, no como un acto de malicia, sino de desesperación. La monarquía, dice, no podía manejar la óptica de un embarazo no tradicional. Meghan, una estadounidense divorciada con una imagen pública compleja, ya estaba bajo intenso escrutinio. Admitir una subrogación, algo aún mal entendido e incluso tabú en círculos reales, habría, a ojos de la institución, desestabilizado su marca. Kate Middleton, durante mucho tiempo retratada como la esposa y madre real perfecta, fue inicialmente cómplice. Sonreía en las fotos, ofrecía felicitaciones corteses y mantenía su distancia, pero tras bastidores, estaba en conflicto. Había dado a luz a 3 hijos de forma natural, bajo una presión pública cegadora. Sabía lo que significaba un parto real y sospechaba desde el principio que la historia de Meghan no cuadraba. Con el tiempo su silencio pesaba más. Cuando se le preguntaba sobre Meghan en entrevistas, ofrecía respuestas cuidadosamente construidas, sin confirmar ni negar. Pero amigos revelan ahora que Kate estaba cada vez más frustrada por lo que llamaba la ilusión. Su posición como futura reina consorte la puso en un delicado aprieto. La lealtad a la corona exigía discreción. La lealtad a la verdad exigía otra cosa. Y finalmente, eligió la verdad. En una declaración conjunta supuestamente redactada durante varias semanas y revisada por sus equipos legales, Kate y Harry decidieron lanzar una bomba controlada, no para dañar a Meghan ni para avergonzar a la corona, sino para recuperar la narrativa y liberarse.
Se esperan ramificaciones masivas. Ya los comentaristas especulan si los títulos de Archie y Lilibet serán reevaluados. Los expertos legales debaten si las leyes de sucesión real, que tradicionalmente dependen del linaje de sangre y el derecho de nacimiento, pueden acomodar a niños nacidos por subrogación. El sentimiento público está dividido. Algunos aplauden el coraje de Kate y Harry. Otros los acusan de traición. Pero no hay duda, esta historia ya no es solo un rumor. Ya no es especulativa. Con 2 miembros senior de la realeza rompiendo el silencio, la era de los susurros ha terminado. Este video te llevará a un recorrido por cada detalle, cada contradicción, cada inconsistencia y cada conversación tras bambalinas que llevó a este momento explosivo. Conocerás cómo el palacio trabajó incansablemente para mantener la ilusión, cómo manipularon a miembros de la prensa y por qué la salida de Meghan y Harry de la vida real fue más que una rebelión. Fue una fuga cuidadosamente cronometrada de una historia que se estaba volviendo demasiado frágil para controlar. Escucharás a profesionales médicos que cuestionan la cronología oficial del nacimiento, a exempleados del palacio que fueron silenciados o sobornados, e incluso a expertos psicológicos que analizan lo que vivir una mentira así puede hacerle a una persona y a una familia. Exploraremos por qué esta verdad en particular, el método de nacimiento de un niño real, importa tanto para una institución arraigada en el simbolismo, y qué ocurre cuando ese símbolo resulta ser falso. Y lo más importante, examinaremos las consecuencias de esta revelación. No solo para Meghan, no solo para Harry, sino para la monarquía misma. En una era de hipervisibilidad y rendición de cuentas, donde cada foto se disecciona y cada cuadro de video se congela, ¿cuánto tiempo más puede el palacio esconderse detrás de la tradición? ¿Y qué pasa cuando 2 de sus figuras más visibles declaran, juntos, no podemos seguir ocultando esto? Así que quédate con nosotros. Lo que estás a punto de descubrir es más que un drama familiar real. Es una historia sobre imagen, poder y el momento en que la verdad finalmente rompe siglos de silencio. La monarquía británica ha sobrevivido guerras, escándalos y conflictos internos durante más de 1000 años. Pero quizás su táctica de supervivencia más poderosa siempre ha sido el silencio. Detrás de la formalidad de las ceremonias reales y el brillo de las joyas de la corona, hay una regla no dicha: proteger la corona a toda costa. Y en la primavera de 2019, esa regla fue invocada con una intensidad no vista en décadas. La razón: el embarazo de Meghan Markle. Comenzó con un anuncio que, a primera vista, parecía ordinario. El 15 de octubre de 2018, el Palacio de Kensington emitió un comunicado diciendo que el duque y la duquesa de Sussex esperaban su primer hijo en la primavera de 2019. El anuncio coincidió con la gira real de la pareja por Australia, generando titulares brillantes y multitudes jubilosas. Meghan acariciaba su vientre con frecuencia y sonreía radiante en cada foto. Pero para quienes observaban atentamente desde dentro del palacio, la inquietud ya se había instalado. Supuestamente se celebró una reunión privada dentro de los muros del Palacio de Buckingham, pocos días después del anuncio público. Según fuentes internas, estuvieron presentes la reina Isabel, el príncipe Carlos, Camila, el príncipe William, Kate Middleton y algunos asesores senior seleccionados. El tema de esa reunión no fue solo la noticia del embarazo de Meghan, sino cómo manejar lo que muchos en la sala ya sabían que no era verdad. Meghan no estaba embarazada, se había acordado una gestación subrogada. La razón, según fuentes con conocimiento directo, se basaba en una combinación de desafíos médicos y preferencias personales. Se decía que Meghan no estaba dispuesta a soportar el esfuerzo físico de un embarazo de alto riesgo bajo un escrutinio público intenso. Pero en lugar de admitirlo abiertamente y normalizar el uso de una madre sustituta, como hacen muchas familias progresistas en todo el mundo,
El palacio eligió otro camino, uno engañoso. La imagen de una duquesa embarazada y radiante era simplemente demasiado valiosa, demasiado ligada a la tradición, demasiado útil para la imagen pública. Así se formó un pacto. Según los informes, los presentes juraron guardar el secreto, sin documentación escrita, sin reconocimientos públicos ni privados. Un contrato verbal impuesto no solo por lealtad, sino por amenaza. El equipo de medios del palacio trabajaría estrechamente con Meghan para escenificar sus apariciones. Su vestuario se curaría meticulosamente para simular el cambio de forma de una mujer embarazada. La cobertura de prensa se gestionaría estratégicamente. Los registros médicos, si se solicitaban, serían declarados privados. Pero no todos en la sala estaban de acuerdo. Kate Middleton, según relatos de dos fuentes internas distintas, se mostró visiblemente perturbada por la conversación. Ella había soportado 3 embarazos bajo un escrutinio microscópico, posado para fotografías en la puerta del hospital apenas horas después del parto, y se había convertido en símbolo de gracia maternal bajo presión. La idea de fingir un embarazo y que se le pidiera que lo respaldara tocó una fibra sensible. Según se informa, se resistió. ¿Por qué no ser honestos?, habría preguntado. La subrogación no es algo vergonzoso. La reina supuestamente permaneció en silencio durante ese momento, permitiendo que Carlos y Camila dirigieran la discusión. William, atrapado entre proteger a su hermano y mantener la corona, mantuvo sus opiniones reservadas. Pero lo que más importaba en esa sala era el consenso, y el consenso, al menos públicamente, se alcanzó. La ilusión continuaría. Ese día marcó el inicio de una operación profundamente orquestada. Las apariciones públicas de Meghan se convirtieron en una clase magistral de control de imagen. Cada salida iba precedida de reuniones estratégicas con estilistas, equipos de relaciones públicas y asistentes privados. La forma de su vientre se discutía como si fuera un accesorio de cine. Las preguntas de los medios eran cuidadosamente filtradas. Cualquier mención a planes de parto recibía respuestas vagas. Cuando comenzaron a surgir especulaciones en los tabloides y redes sociales sobre las inconsistencias en la apariencia de su vientre, el equipo legal del palacio entró en acción, emitiendo advertencias, exigiendo retractaciones y poniendo en la lista negra a medios que no cooperaban. Aún así, algunas grietas emergieron. Una fuente anónima dentro del equipo de seguridad de Meghan más tarde confesó a un periodista que hubo días en los que ella llevaba lo que parecía ser relleno de espuma. En al menos 2 ocasiones, el personal tuvo que retrasar eventos debido a problemas de vestuario relacionados con que la panza falsa se salía del lugar. Estos detalles nunca se confirmaron oficialmente, pero comenzaron a circular rumores entre el personal real. Se hacían preguntas a puertas cerradas, pero nunca se obtenían respuestas. Quienes presionaban demasiado eran reasignados o dejaban sus puestos abruptamente. Mientras tanto, Harry seguía siendo ferozmente protector. En público, era el esposo devoto, sonriendo y tomando de la mano a Meghan durante los compromisos. En privado, según personas cercanas, estaba consumido por la ansiedad. Había crecido presenciando el poder destructivo de la prensa y la carga de las expectativas reales. Su mayor miedo era revivir lo que le pasó a su madre. Y así, se convirtió en ejecutor del pacto. Dejó claro a empleados y miembros de la familia que la narrativa no se cuestionaría. Pero a medida que avanzaba el embarazo, incluso los aliados de los Sussex comenzaron a sentir el peso del engaño. Asistentes reales se quejaban del estrés, de noches sin dormir, asegurando que cada ángulo estuviera cubierto. Un asistente describió toda la situación como un estado constante de espontaneidad ensayada. Cada movimiento se sentía guionado. La alegría de dar la bienvenida a un nuevo bebé real fue reemplazada por el agotamiento de proteger una mentira. Cuando Archie finalmente nació,
el palacio emitió un comunicado cuidadosamente controlado. No hubo fotografías públicas en el hospital, ni entrevistas con personal médico, solo una breve aparición con Meghan sosteniendo a un bebé fuertemente envuelto y Harry sonriendo a su lado. Cuando los periodistas presionaron por la falta de transparencia, los portavoces del palacio citaron preocupaciones de privacidad y el deseo de Meghan de una experiencia de parto más moderna y menos invasiva. Pero tras bastidores, las tensiones estaban al borde del estallido. Kate supuestamente se negó a asistir a un evento destinado a celebrar el período posparto de Meghan. William fue visto cada vez menos con Harry. Carlos continuó financiando la seguridad y la vivienda de los Sussex, pero se rumoreaba que incluso él empezaba a incomodarse con el esfuerzo que se invertía en mantener la historia. En privado, se decía que la reina Isabel perdía la paciencia. Aunque había aceptado el pacto en espíritu de unidad y tradición progresista, la interminable red de secretismo estaba agotando los recursos del palacio. Las amenazas legales, la manipulación en redes sociales y la supresión de informantes rebeldes se convirtieron en la norma. Para cuando Meghan anunció su segundo embarazo en 2021, el palacio ya estaba agotado. Esta vez, los Sussex ya no eran miembros activos de la realeza. Vivían en California, libres de horarios y escrutinio real. Pero la misma ilusión continuó. Se publicó un video anunciando el embarazo, con Meghan recostada en el regazo de Harry bajo un árbol, acariciando suavemente otra barriga cuidadosamente colocada. Una vez más, no aparecieron registros hospitalarios. Una vez más, no hubo confirmación directa de profesionales médicos. Una vez más, se dijo a la prensa que lo aceptaran tal como era o enfrentarían consecuencias legales. El segundo nacimiento, el de Elizabeth Diana, fue quizás aún más controvertido. Meghan y Harry afirmaron que nació en un hospital de Santa Bárbara, pero se negó el acceso a los periodistas. Cuando se utilizó un nombre real como Lilibet, en honor al apodo de la infancia de la reina, el Palacio de Buckingham, según informes, quedó sorprendido. No se había concedido aprobación previa y fuentes cercanas a la monarca sugirieron que no estaba complacida. Ese momento marcó un punto de inflexión significativo. Dentro del palacio, la tensión del engaño ya no era solo una carga privada. Se había convertido en una crisis diplomática. La reina, en una de sus últimas discusiones confidenciales con sus asesores, supuestamente se preguntó en voz alta si la monarquía podría sobrevivir a otro escándalo del tamaño de la muerte de Diana o la desgracia del príncipe Andrés. Kate, ahora más alejada de Meghan, pero más cerca del trono, comenzó a presionar discretamente por la transparencia. Según fuentes, sentía que la institución solo podría sobrevivir si era honesta con el pueblo al que servía. Su propia imagen se había construido sobre la gracia bajo presión, la maternidad bajo los reflectores y la lealtad sin quejas. Seguir protegiendo una mentira que contradecía todo eso se volvía insoportable. Harry, también, estaba cambiando. La ruptura con William se había profundizado. Su relación con Carlos se había tensado. Y los medios estadounidenses, aunque inicialmente simpáticos con los Sussex, comenzaron a hacer preguntas más difíciles. Los documentales de Netflix, los contratos con Spotify, las memorias, todos les habían traído a Harry y Meghan riqueza e influencia masiva. Pero también invitaron a un renovado escrutinio, y el pacto de silencio comenzaba a resquebrajarse. En una conversación privada con un amigo de confianza, Harry supuestamente confesó: «Ya no sé quién soy. Todo lo que hago es proteger una imagen, pero la verdad es que nunca fue real, ni siquiera desde el principio». Ese es el peso del pacto real de silencio. Es una carga que se transmite como una corona, brillante por fuera, pesada por dentro. En este caso, no se forjó por guerra o revolución, sino por la necesidad de mantener las apariencias, para sostener la idea de una familia perfecta y preservar una versión de la monarquía tan frágil
que tenía que ser defendida con ficción. Pero la ficción no puede durar para siempre. Eventualmente, colapsa bajo sus propias contradicciones. Kate y Harry lo sabían, y después de años de contener la respiración, finalmente exhalaron. Rompieron el pacto. La grandeza del Palacio de Kensington a menudo oculta el drama humano que se desarrolla tras sus antiguos muros de ladrillo. Sus jardines cuidados y pasillos silenciosos han sido durante mucho tiempo símbolos de poder y disciplina, un lugar donde la tradición triunfa sobre la emoción y las apariencias importan más que la verdad. Pero en los primeros días del supuesto embarazo de Meghan Markle con Archie, los pasillos de mármol pulido de Kensington resonaban con susurros, bajos, cautelosos y peligrosos. Bajo la superficie del protocolo del palacio, algo no encajaba. El personal lo sentía. Los miembros mayores de la realeza lo sospechaban, y en silencio se estaba formando una narrativa, alimentada no por conspiraciones, sino por experiencia, intuición e inconsistencias sutiles demasiado numerosas para ignorar. Al principio las dudas eran privadas. Los asistentes jóvenes, conocidos por su discreción y lealtad, comenzaron a comparar notas. Hablaban en voz baja mientras caminaban entre salas de estado, notando alteraciones extrañas en el vestuario de Meghan. Uno comentó que su vientre parecía crecer dramáticamente entre compromisos matutinos y apariciones nocturnas. Otro recordó que se envió al equipo de vuelta para recoger un bolso olvidado, solo para recibir la instrucción específica de no entrar a la habitación de Meghan bajo ninguna circunstancia. Estos momentos eran pequeños, fáciles de descartar, pero perduraban en las mentes de quienes los presenciaban. No se trataba solo de anomalías visuales, era el cambio repentino de comportamiento de Meghan hacia el personal, volviéndose inusualmente controladora sobre quién tenía acceso a ella durante su embarazo. Las disposiciones de las habitaciones cambiaban sin previo aviso. Los horarios se reorganizaban con poca antelación. Empleados que antes interactuaban libremente con ella, ahora eran mantenidos a distancia. Su equipo operaba como una fortaleza, protegiendo cada uno de sus movimientos, incluso de los empleados más altos del hogar. En un momento, una asistente que había trabajado tanto con Kate como con Meghan le comentó a una colega: «Con Kate nos sentíamos parte de todo. Con Meghan estábamos a ciegas». Dentro del círculo íntimo del palacio, Kate Middleton empezaba a preocuparse. Su instinto de madre, combinado con años de rutina en el palacio, la hacían especialmente sensible a cualquier cosa que se sintiera fuera de lugar. Había dado a luz 3 veces bajo inmenso escrutinio público. Sabía el costo emocional, físico y logístico que eso implicaba. Sin embargo, observaba a Meghan desenvolverse en compromisos públicos con una energía inusual, a menudo en tacones altos, sin señales de hinchazón o fatiga, una experiencia completamente distinta a la de sus propios embarazos. En una fiesta en el jardín, Kate confió en una amiga cercana. Según alguien familiar con el evento, dijo con voz baja pero preocupada: «Es como ver a alguien interpretar el embarazo, no vivirlo». La amiga, según se informa, estuvo de acuerdo. Hay algo que no encaja. Los susurros eventualmente llegaron al duque de Cambridge. William, conocido por su contención, inicialmente desestimó las especulaciones como chismes del palacio, pero ni siquiera él pudo ignorar los informes que llegaban desde múltiples rincones de Kensington. La rotación de personal había aumentado. Asesores senior solicitaban traslados. Las reuniones se volvían tensas y la moral entre el personal que servía a la casa de los Sussex estaba en su punto más bajo. William ya había visto patrones similares durante los últimos años del matrimonio de sus padres, cuando el caos doméstico reflejaba la disfunción privada. Esta vez, sin embargo, la causa parecía enraizada en el secreto más que en el escándalo.
El momento que cimentó la preocupación de William ocurrió, según se informa, durante un almuerzo familiar privado. Fue una de esas raras reuniones informales donde la familia real podía interactuar sin ceremonia. Kate y Meghan estaban presentes. William observó mientras Meghan se acomodaba en su asiento y ajustaba su ropa. Por un breve momento, según una fuente en la sala, la tela debajo de su vestido pareció doblarse de forma antinatural, casi como si hubiera una estructura falsa debajo. Meghan se ajustó rápidamente, pero William notó el movimiento. Cruzó miradas con Kate, quien claramente también lo había visto. Más tarde, en la privacidad de su residencia, Kate y William hablaron de lo que habían presenciado. No acusaron. No especularon de forma salvaje. Simplemente reconocieron que algo parecía fabricado. Por primera vez, William pronunció las palabras: ¿es posible que no esté realmente embarazada? A partir de ese momento, los susurros se hicieron más fuertes. Los periodistas asignados a la realeza comenzaron a intercambiar notas. Algunos intentaron verificar las citas prenatales de Meghan y su plan de parto a través de los canales reales habituales. A diferencia de nacimientos reales anteriores, los detalles eran opacos. Las solicitudes de comentarios eran ignoradas o respondidas con negativas vagas. Un editor anónimo de un importante tabloide del Reino Unido afirmó que su publicación había sido amenazada con acciones legales tras intentar publicar un artículo cuestionando la autenticidad. El equipo editorial se retiró, pero las preguntas no desaparecieron. Internamente, el palacio hacía todo lo posible por controlar la narrativa. Emitieron instrucciones estrictas a los encargados de comunicación. Cualquier consulta sobre el embarazo de la duquesa debía ser desestimada, reformulada como intrusiva y enterrada con declaraciones genéricas sobre privacidad. Pero ni siquiera los mejores estrategas del palacio pudieron detener la creciente ola de sospechas. Comenzaron a surgir filtraciones. La frase moon bump, barriga falsa, entró en el léxico en línea. Detectives de Internet compilaron fotos comparativas mostrando el vientre de Meghan cambiando de tamaño entre días. Circularon videos donde su barriga supuestamente embarazada parecía desplazarse de forma antinatural al inclinarse hacia adelante. En lugar de responder, el palacio eligió el silencio. Meghan y Harry se mostraban firmes. En entrevistas y discursos públicos, sonreían, asentían y proyectaban confianza. Pero según fuentes internas, Meghan estaba furiosa en privado por las especulaciones. Exigía que el palacio hiciera más para proteger su imagen. Harry, atrapado entre la lealtad a su esposa y la creciente incomodidad dentro de su propia familia, se volvía cada vez más volátil. El personal lo describía como paranoico, propenso a cambios de humor y ferozmente protector. Kate, sin embargo, comenzó a documentar en silencio sus propias observaciones. Tomaba notas, detalles de conversaciones, inconsistencias que notaba, preguntas que temía hacer directamente. No era por malicia, sino por un creciente sentido de obligación. Si todo era un malentendido, razonaba, el registro lo demostraría. Pero si no lo era, la verdad importaría algún día. El punto de quiebre llegó durante una sesión de fotos organizada para conmemorar el embarazo de Meghan. Se debía tomar un retrato especial en los jardines de Kensington. El personal recibió instrucciones de despejar el área, preparar la iluminación y asegurarse de que no hubiera fotógrafos fuera del grupo oficial. Durante la sesión, Meghan posó con un vestido blanco fluido, con las manos suavemente colocadas sobre su vientre. Pero cuando el fotógrafo tomó la imagen, una ráfaga de viento repentina levantó la tela. Una asistente, situada justo fuera del encuadre, vio algo que la dejó helada. Debajo de las capas fluidas algo se desplazó, y no parecía un bebé. La asistente no dijo nada, no en ese momento, pero unos días después renunció en silencio. Sin explicación, sin entrevistas, solo silencio. Para ese punto,
Kate y Harry habían comenzado a hablar con más frecuencia en privado, lejos del ojo público y del control del palacio. Lo que comenzó como simples chequeos entre cuñados se transformó en conversaciones profundamente personales. Harry comenzaba a luchar con el peso de sus decisiones. Confiaba en Kate, quizás más que en nadie de la familia en ese momento. Ella escuchaba sin juzgar, pero sus ojos decían la verdad. Ella sabía, y él sabía que ella sabía. En una llamada telefónica nocturna, según una fuente cercana a ambas casas, Kate le hizo suavemente la pregunta que Harry temía. ¿Ella está realmente embarazada, Harry? Hubo una larga pausa. Luego, según los informes, una respuesta simple. No, pero no puedes decir nada. Es ansiosos de un secreto que ninguno de los dos había pedido. Mientras el resto del mundo veía sonrisas e intervenciones preparadas, los pasillos de Kensington se cargaban con una intención no dicha. Los dos sabían lo que otros no sabían o no querían admitir. Y aunque no actuaron públicamente en ese momento, el peso de la verdad comenzó a moldear sus decisiones tras bambalinas. Kate se retiró de compromisos conjuntos. La distancia de William con Harry se profundizó, y Meghan, al percibir el cambio silencioso de energía, respondió con más control, más secretismo y, eventualmente, con distanciamiento total de la familia real. Los susurros nunca desaparecieron, solo cambiaron de forma. Pasaron de los pasillos del palacio a los camerinos de los medios, de fuentes anónimas a editores de tabloides, de expertos en lenguaje corporal a historiadores de la realeza. Todos tenían una teoría, una pista, un momento que no cuadraba del todo. Pero nadie tenía el panorama completo. Hasta ahora. Lo que comenzó como un susurro en Kensington se convirtió en un rugido a nivel mundial. Un secreto que creció demasiado para ser contenido. Y ahora, tras la confesión de Kate y Harry, el mundo finalmente entiende lo que el personal, los hermanos y los observadores silenciosos habían sospechado todo el tiempo. No estaban locos. No eran crueles. Tenían razón. Hay una razón por la que los registros de nacimiento tienen tanto peso en la sociedad. Marcan el inicio de la vida en un sentido legal, médico e histórico. Para la mayoría de las personas, los certificados de nacimiento no son más que un trámite, una línea en un documento del gobierno. Pero cuando se trata de la realeza, donde el derecho de nacimiento determina el legado, la legitimidad e incluso la soberanía, esos registros se vuelven sagrados. Son prueba no solo de vida, sino de orden. Aseguran que la línea de sangre real continúe de acuerdo con los protocolos centenarios que definen la tradición monárquica. Por eso mismo, la falta de registros médicos verificables de Archie Harrison Mountbatten Windsor y Lilibet Diana Mountbatten Windsor sigue siendo la señal de alerta más evidente de toda esta saga. El público británico, y de hecho el mundo, se había acostumbrado a un cierto grado de transparencia en lo que respecta a los nacimientos reales. El príncipe William y Kate Middleton habían seguido un guión predecible con sus 3 hijos. Ubicación del hospital revelada, medios permitidos a las afueras, fotografías en la puerta del hospital, médicos nombrados y agradecidos, certificados de nacimiento emitidos y hechos públicos. Era un enfoque pulido y estructurado diseñado para satisfacer la curiosidad pública sin comprometer la dignidad real. Pero cuando Meghan Markle anunció su embarazo con Archie, la estrategia de comunicación real cambió de forma repentina y radical. Por primera vez en la memoria reciente, los detalles que rodeaban un nacimiento real se convirtieron en secretos celosamente guardados. Se dijo a la prensa que esperara información mínima. Se informó al público que no habría sesión de fotos. No se permitió el acceso de medios cerca del hospital. De hecho, el hospital específico ni siquiera fue confirmado hasta después de que supuestamente había ocurrido el parto. Inicialmente, el palacio sugirió que Meghan daría a luz en el Hospital St. Mary's, donde Kate había tenido a sus 3 hijos.
Pero ese plan cambió silenciosamente. Comenzaron a circular rumores de que Meghan había elegido el Portland Hospital en Londres, una instalación privada conocida por su discreción y lujos. Aún así, ningún equipo médico fue reconocido públicamente. Ninguna jefa de enfermería ni médica emitió declaraciones. Y cuando nació Archie, el palacio emitió un extraño comunicado de prensa casi robótico que generó más preguntas que respuestas. El anuncio decía: Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex, ha sido felizmente asistida en el nacimiento de un hijo a las 5:26 de esta mañana. La redacción generó sospechas de inmediato. No es típico describir a una mujer real como asistida en el parto. Es una frase arcaica rara vez usada hoy en día. Además, no se nombró el hospital ni se confirmó quién había atendido el parto. Esta declaración, a diferencia de las anteriores, también carecía de un toque humano. No había una cita de Harry expresando alegría. No había indicios de si Meghan y el bebé estaban bien. Se sentía distante, vacía, más como un memorando que como una celebración de la vida. Cuando los periodistas buscaron aclaraciones, se toparon con muros de silencio. Las consultas al Portland Hospital fueron rechazadas, citando privacidad del paciente. Los intentos por confirmar la presencia de oficiales de protección real en el lugar fueron desviados. No se hicieron públicos registros de ambulancias. Ningún testigo presencial dio declaraciones. Esta ausencia de detalles verificables se convirtió en terreno fértil para la duda. Luego llegó la publicación del certificado de nacimiento de Archie. En apariencia parecía legítimo. Se incluía el nombre completo y título de Meghan. Harry figuraba como padre, pero observadores atentos notaron una omisión peculiar. El lugar de nacimiento figuraba como el Portland Hospital, y sin embargo, ningún funcionario del hospital confirmó jamás que Meghan hubiese sido paciente. Ningún empleado fue entrevistado. Ningún periodista independiente pudo verificar su presencia allí. Algunos comenzaron a preguntar si Meghan había pisado siquiera el hospital ese día. A medida que aumentaba el escrutinio, surgieron más inconsistencias. Un nacimiento registrado en el Reino Unido debe, por ley, realizarse dentro de los 42 días. El de Archie fue registrado a tiempo, pero no por un médico ni una partera. Fue firmado por un funcionario del palacio. De nuevo, esto era técnicamente legal, pero muy inusual. ¿Por qué un representante del palacio presentaría un documento de tanta importancia médica? El mismo patrón se repitió con el nacimiento de Lilibet. Esta vez, Meghan y Harry estaban en California. Anunciaron que el nacimiento ocurrió en el Santa Barbara Cottage Hospital. El anuncio se hizo días después de la supuesta fecha de parto, sin advertencia previa, sin cobertura mediática y sin documentación hospitalaria oficial. Una vez más, ningún personal médico habló públicamente. No se publicó ningún certificado de nacimiento de inmediato. Cuando los periodistas finalmente obtuvieron el certificado, notaron algo extraño. El nombre de Meghan aparecía como Rachel Meghan Markle y el de Harry como el Duque de Sussex, sin mención de su nombre legal, Henry. Más notablemente, el campo de ocupación estaba en blanco. En los registros de nacimiento estadounidenses, este campo casi siempre se completa, especialmente en individuos de alto perfil. Una vez más, no surgieron fotografías del hospital. Ningún testigo confirmó haber visto a Meghan en el centro médico. El mismo silencio inquietante que rodeó el nacimiento de Archie ahora envolvía a Lilibet. Excorresponsales reales comenzaron a hablar de manera sutil. Uno declaró anónimamente que era la primera vez en su carrera que un nacimiento real se sentía más como una maniobra de relaciones públicas que como un evento genuino. Otros señalaron la liberación cuidadosamente coreografiada de información y cómo desafiaba todas las normas del nacimiento real en la historia moderna.
No pasó mucho tiempo antes de que los susurros se volvieran más fuertes. Una fuente anónima que afirmaba haber trabajado en el Portland Hospital dijo que no había registro de que Meghan hubiera sido admitida bajo su nombre legal. Los intentos de rastrear su visita usando seudónimos, una práctica común entre celebridades, también resultaron infructuosos. Mientras tanto, en California, se informó que las enfermeras del Santa Barbara Cottage Hospital fueron advertidas de no hablar con la prensa bajo amenaza de acciones legales. Incluso investigadores privados contratados por medios para confirmar la historia del nacimiento no encontraron nada concluyente. Uno supuestamente dijo: "No hay rastro en papel ni registro digital. Es como si estos nacimientos hubieran ocurrido en el vacío. Para una persona promedio, esto sería extraño. Para un miembro de la realeza, fue algo sin precedentes". Lo que añade otra capa de complejidad es el papel de los medios. Algunos periodistas afirmaron que fueron advertidos por abogados del palacio de no hacer preguntas sobre la autenticidad de los embarazos. Un editor reveló que un importante periódico británico archivó una investigación después de recibir una llamada de alguien cercano al equipo legal de los Sussex. Otro medio afirmó que se les negó el acceso a registros que antes eran públicos. El mensaje era claro: no preguntes, no investigues, no insistas. A pesar de esto, un pequeño grupo de investigadores independientes comenzó a compilar cronologías. Documentaron cada aparición pública de Meghan durante ambos embarazos, notando inconsistencias en el tamaño de su vientre, su postura y movilidad física. Compararon capturas de video, reacciones del público y análisis de movimiento. Varios señalaron un video en particular de Meghan agachándose donde su vientre parecía doblarse de manera antinatural, un clip que desde entonces se ha vuelto viral. Expertos médicos consultados sin conocer el contexto político ofrecieron perspectivas interesantes. Un ginecólogo obstetra señaló que el movimiento del abdomen de Meghan en ciertos videos no parecía consistente con un útero gestante. Otro médico comentó que su capacidad para usar tacones puntiagudos en el último trimestre, mantener una postura rígida y aparecer sin hinchazón visible era raro, si no improbable. Pero lo más incriminatorio era la falta de pruebas contrarias. Si Meghan realmente había dado a luz a ambos hijos, ¿por qué no presentar documentación hospitalaria, fotos o declaraciones del personal médico? ¿Por qué los Sussex evitaron todos los protocolos de prensa típicos? ¿Por qué no hubo salidas en coche, fotos de la caravana de seguridad, confirmaciones de ingreso o alta? Algunos afirman que la respuesta es simple: porque Meghan nunca estuvo allí. El uso de una madre subrogada en sí no es ilegal, inmoral ni escandaloso en el mundo moderno. Muchas familias eligen la subrogación por razones médicas o personales, pero cuando se trata de realeza, la imagen y la tradición prevalecen sobre la aceptación moderna. La idea de que una madre real no lleve a su hijo es percibida dentro de la institución como una amenaza a la imagen de continuidad, legado y linaje biológico. En su visión, una subrogada representa una ruptura en la ilusión de maternidad noble, sin importar cuán injustificada sea esa creencia. Y así, en lugar de apertura, se impuso una estrategia de omisión y distracción. Esa estrategia fue cuidadosamente construida y defendida agresivamente. Pero la verdad tiene una manera de filtrarse por las grietas, especialmente cuando quienes están más cerca del secreto ya no pueden soportar el peso del silencio. Ahora, con Harry y Kate habiendo hablado, la atención ha vuelto a estas misteriosas ausencias en los registros. Preguntas que antes eran tabú ahora están sobre la mesa. ¿Por qué Meghan fue la única miembro de la realeza en la historia reciente que evitó fotos hospitalarias? ¿Por qué no se nombró al personal médico? ¿Por qué nunca se verificaron independientemente los lugares de nacimiento? ¿Por qué los certificados eran vagos, inconsistentes y presentados por funcionarios del palacio
en lugar de profesionales médicos. Estas ya no son preguntas conspirativas, son investigaciones legítimas a la luz de lo que se ha revelado. Y a medida que el público exige rendición de cuentas, instituciones como la monarquía se verán obligadas a enfrentar su papel en permitir, si no orquestar, un engaño que podría pasar a la historia como uno de los más audaces de la realeza. Hay cierta ironía en la forma en que los secretos viajan dentro de las paredes de un palacio real. Todo se monitorea, todo se gestiona, y sin embargo, las verdades más estremecedoras a menudo germinan en los rincones más silenciosos, momentos sin vigilancia, miradas en pasillos, paseos privados y jardines del palacio. Fue en esos espacios, lejos del ojo público y alejados de las agendas oficiales, donde Kate Middleton y el príncipe Harry comenzaron a tener las conversaciones más honestas de sus vidas. Durante meses, la tensión había ido en aumento entre las casas reales. William y Harry, que alguna vez fueron inseparables, se habían distanciado. Meghan y Kate ya estaban alejadas. Sus sonrisas públicas apenas ocultaban el frío que reinaba a puerta cerrada. Los medios ofrecían toda teoría imaginable, personalidades que chocaban, compromisos competitivos, visiones divergentes del servicio real. Pero pocos comprendían la corriente más profunda que los separaba. Un secreto que Harry guardaba, y una verdad que Kate había sospechado silenciosamente desde el principio. Kate había notado las señales desde temprano. Durante el supuesto embarazo de Meghan, guardó sus dudas para sí, eligiendo desempeñar el papel que se esperaba de ella, solidaria, amable, por encima del conflicto. Pero internamente, luchaba. Sabía lo que era cargar un hijo. Conocía los dolores, el agotamiento, los cambios físicos sutiles. Meghan no mostraba nada de eso. En cambio, Meghan parecía atravesar sus trimestres con una teatral facilidad, su barriga apareciendo y desapareciendo sin ritmo biológico alguno. Kate intentó no hacer suposiciones, pero algo no le cuadraba. El ambiente del palacio había cambiado. Personal que antes confiaba en ella ahora se mostraba ansioso, nervioso. Historias sobre restricciones extrañas dentro del hogar de los Sussex comenzaban a llegarle por canales no oficiales. Asistentes que habían trabajado con ambas duquesas susurraban sobre despidos repentinos, secretos estrictos, órdenes de mirar hacia otro lado. Al principio hablaban de cosas triviales, los niños, la prensa, el clima, pero luego se colaba el silencio. Ese tipo de pausa que no pide ser llenada, sino que reta a la honestidad. Kate no presionó. Simplemente miró a Harry y le dijo en voz baja, «Sabes que puedes hablar conmigo. No estoy aquí para juzgar». Harry no respondió al principio. Miraba el suelo, los dedos tamborileando ansiosamente contra la taza de té. Luego dijo algo inesperado. «¿Alguna vez sientes que estamos viviendo la historia de otra persona?» Kate no entendió del todo, pero supo que no era una charla trivial. Esperó. Él no explicó ese día, pero fue el comienzo. En las semanas siguientes, Kate y Harry comenzaron a hablar más a menudo lejos de las cámaras y de la política de la corte. A veces era un paseo por los jardines del palacio, otras veces una breve llamada telefónica nocturna. Harry parecía desgarrado, dividido entre defender a Meghan y confesar el precio que había pagado por sostener la ilusión en la que vivían. No dijo la palabra vientre de alquiler al principio. No tuvo que hacerlo. Kate ya lo sabía. En una de sus reuniones más serias, en una ala poco usada del palacio, Harry finalmente rompió el silencio. «No se suponía que fuera así», le dijo. «No queríamos mentir, pero el palacio dijo que destruiría todo». Kate le preguntó qué quería decir, y por primera vez, Harry habló abiertamente. Le contó sobre las reuniones iniciales, las conversaciones con los funcionarios del palacio, la presión para mantener la imagen de un embarazo real perfecto, cómo a Meghan se le había diagnosticado una condición que hacía de su embarazo un alto riesgo, y cómo habían explorado en secreto opciones de gestación subrogada.
Pero cuando se acercaron a los altos asesores para hablar con transparencia, se encontraron con una resistencia inmediata. Dijeron que la monarquía no estaba lista, que la imagen de una madre real debía preservarse. Les advirtieron que, si hablaban, enfrentarían una tormenta mediática peor que cualquier otra, que socavaría su lugar dentro de la familia. Kate escuchó atentamente. Le preguntó si alguien más lo sabía. Harry asintió. William había sido informado. Carlos, incluso la reina, eventualmente. Pero todos estaban de acuerdo. Proteger la corona, cueste lo que cueste. Admitió que Meghan se había sentido dividida, que no quería esconderlo, pero que el palacio lo presentó como el único camino posible. La percepción pública, les dijeron, era frágil. La subrogación podría ser aceptada en Hollywood, pero en Buckingham se veía como una ruptura con la tradición, una amenaza a la ilusión de continuidad, y así aceptaron la mentira. Kate permaneció en silencio por un largo rato. Podía comprender el instinto del palacio de proteger su imagen. Ella lo había vivido, pero también comprendía algo más profundo: el costo de las mentiras, y cómo esas mentiras, si se alimentan el tiempo suficiente, se convierten en parte de los cimientos, pudriéndolos desde dentro. Le preguntó a Harry si se arrepentía de algo. «Me arrepiento de haber guardado silencio tanto tiempo», dijo. «Me arrepiento de haber pedido a otros que hicieran lo mismo». Kate asintió lentamente. Nunca es demasiado tarde para ser honesto. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Desde ese día, comenzaron a reunirse con más propósito, no para chismear, no para conspirar, sino para decidir qué hacer con la verdad que ambos ahora cargaban. Sabían que hacerla pública significaría consecuencias, posible exilio del círculo real, cobertura mediática brutal y reacciones del público. Pero también sabían que el silencio seguiría erosionando lo que quedaba de su integridad. Discutieron el momento, el enfoque, si acudir directamente a la prensa o emitir una declaración conjunta. Evaluaron los riesgos para los niños, Archie y Lilibet, y lo que significaría para ellos si la historia salía sin control. Hablaron sobre la monarquía, sobre si podría resistir el impacto, y hablaron sobre William, sobre cómo reaccionaría, si se sentiría traicionado o aliviado. Kate confesó que había estado documentando todo, no con la intención de exponer, sino para preservar un registro en caso de que llegara el momento. Había guardado notas, salvado correos electrónicos, impreso fotografías. Incluso había hablado con un asesor legal de confianza que le dijo que, si la verdad salía a la luz, la institución estaría legalmente protegida, pero el daño reputacional podría ser severo. Harry le dijo que ya no le importaba la corona. Le importaba poder mirar a sus hijos a los ojos y decirles la verdad. No fue una alianza fácil. Aún discrepaban en muchas cosas. Kate seguía siendo leal a la estructura real, aunque cuestionara algunas de sus decisiones. Harry tenía un pie fuera, si no los dos. Pero en este asunto estaban unidos. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de Windsor durante una visita privada, Kate se volvió hacia Harry y dijo: «No quiero irme a la tumba sabiendo que ayudamos a mantener una mentira tan grande». Harry no respondió de inmediato. Simplemente miró hacia la imponente estructura del castillo que había definido sus vidas. Luego dijo: «No lo haremos». En las semanas siguientes comenzaron a prepararse. Ensayaron declaraciones, revisaron cronologías, buscaron asesoramiento legal y de consultores de medios. Contactaron a aliados de confianza, tanteando silenciosamente posibles apoyos, y comenzaron a redactar el mensaje, no uno de acusación, sino de dolorosa honestidad. Kate habló con William. Harry volvió a hablar con Carlos. Las reacciones fueron mixtas. William advirtió sobre las consecuencias. Carlos, siempre pragmático, les dijo que consideraran el impacto a largo plazo. La reina, frágil pero lúcida,
Simplemente escuchó. No dio instrucciones, no ofreció su bendición, pero tampoco lo prohibió. Finalmente, Harry y Kate tomaron su decisión. No irían a un tabloide, no darían una entrevista dramática en televisión, publicarían un mensaje cuidadosamente construido, uno que reconociera el uso de la gestación subrogada, admitiera el engaño y pidiera disculpas por los años de silencio. Explicarían la presión que enfrentaron, la resistencia institucional y el costo personal. Y lo harían no para destruir a Meghan ni a la monarquía, sino para liberarse del peso de la mentira. La reunión terminó allí. No quedaba nada por planear, solo esperar el momento en que el mundo escucharía lo que durante tanto tiempo se susurró entre los muros del palacio. Ya no sería un secreto, ya no sería una sospecha, ya no sería una historia confinada a pasillos silenciosos. La verdad, una vez dicha, no se puede deshacer. El mundo siempre ha estado fascinado por los embarazos reales. Desde el vientre cuidadosamente oculto de la reina Isabel durante su reinado hasta el resplandor público de la princesa Diana, cada madre real no solo ha llevado un hijo, sino también las expectativas de una nación. En la era digital, cada movimiento, cada elección de vestuario, cada gesto se examina con lentes de alta resolución y se analiza cuadro por cuadro. Así que cuando Meghan Markle salió por primera vez tras el anuncio de su embarazo en 2018, el mundo observó con atención y casi de inmediato algo se sintió extraño. Al principio, la diferencia fue sutil. Meghan lucía radiante, como era de esperar, con una mano apoyada suavemente sobre su abdomen. Las fotos eran hermosas, lo suficientemente organizadas como para parecer espontáneas. Pero incluso entonces, algunos observadores reales notaron que el tamaño de su vientre no coincidía del todo con la cronología. El palacio había anunciado que tenía alrededor de 12 semanas de embarazo. Sin embargo, el abultamiento ya era prominente. Algunos fans lo atribuyeron al tipo de cuerpo, otros al diseño de su ropa. Pocos hicieron ruido al respecto, pero las preguntas habían comenzado. En una semana, Meghan hizo otra aparición pública. Esta vez, el vientre era significativamente más pequeño. Llevaba un abrigo suelto y caminaba con paso firme, sin vacilaciones. Las comparaciones lado a lado de las dos apariciones levantaron cejas. ¿Cómo había disminuido el vientre en menos de 7 días? El embarazo no retrocede. No era hinchazón ni ángulo de cámara. Algo había cambiado. En los meses siguientes, las inconsistencias se volvieron más difíciles de ignorar. El calendario de Meghan seguía siendo inusualmente lleno para una embarazada real. Viajó extensamente durante su segundo trimestre, visitó países con climas diversos y usó tacones regularmente sin presentar hinchazón ni problemas de equilibrio, algo común en la mayoría de mujeres embarazadas. Más curiosamente, su vientre parecía cambiar de forma y tamaño dependiendo del atuendo y el día. A veces sobresalía bruscamente, otras veces era casi redondeado. En varios clips de video, su abdomen parecía moverse de forma independiente a su cuerpo, ondulando de maneras antinaturales o aplanándose durante entrevistas sentadas. El clip más infame surgió durante una aparición en un panel, cuando Meghan se levantó, ajustó su vestido e inclinó ligeramente hacia adelante. En un breve pero claramente visible momento, su vientre se dobló. La tela se arrugó bruscamente, no como lo haría un abdomen embarazado, sino como si algo artificial se hubiera doblado bajo el material. Internet estalló. La frase «barriga falsa» fue tendencia global. Los expertos opinaron. Algunos sugirieron que era simplemente la estructura de su vestido. Otros no estaban tan seguros. Analistas del lenguaje corporal diseccionaron el metraje, señalando cómo Meghan sostenía su vientre con ambas manos en casi todas las apariciones públicas. Lo compararon con el comportamiento típico de mujeres embarazadas, señalando que la mayoría no abraza su abdomen continuamente,
a menos que estén experimentando molestias o posando para fotos. Los movimientos de Meghan, argumentaron, parecían performativos, ensayados más que instintivos. Las sospechas crecieron aún más por su elección de ropa de maternidad. Diseñadores familiarizados con vestir a futuras madres notaron que el vestuario de Meghan rara vez seguía el diseño funcional de maternidad. Sus conjuntos a menudo incluían materiales rígidos y estructurados en la zona abdominal, algo inusual para una etapa avanzada del embarazo. Una diseñadora, que habló anónimamente, afirmó que fue contactada por una estilista que trabajaba para Meghan, quien solicitó ropa que permitiera la inserción de relleno sin dejar líneas visibles. El público se dividió. Algunos defendieron ferozmente a Meghan, acusando a los críticos de misoginia y racismo. Otros, incluidos ex-asistentes reales y consultores de moda, insistían en que algo no cuadraba. Comenzaron a llegar filtraciones anónimas a los medios. Varios afirmaron haber trabajado en eventos donde se hicieron ajustes de última hora en la ropa de Meghan porque la barriga se había deslizado o estaba demasiado baja. Un miembro del personal recordó haber recibido instrucciones para modificar los asientos y así permitir que Meghan posara de pie, evitando ángulos que pudieran revelar inconsistencias. No eran solo anomalías visuales. El comportamiento físico de Meghan no coincidía con el de una mujer en etapas avanzadas de embarazo. Se agachaba, se arrodillaba y permanecía de pie durante largos periodos sin señales de incomodidad. Observadores notaron su capacidad para caminar largas distancias durante giras, mantener el equilibrio en tacones de aguja y sostener una postura que sugería libertad de movimiento. Nunca pareció experimentar falta de aire, rigidez o fatiga, comunes en el tercer trimestre. Profesionales médicos comenzaron a opinar, algunos con cautela, otros más directamente. Una partera con más de 2 décadas de experiencia afirmó que nunca había visto un vientre de embarazada comportarse como el de Meghan en los videos. Un obstetra señaló que ciertas imágenes desafiaban la plausibilidad biológica, especialmente aquellas donde la posición del abdomen parecía cambiar de altura en pocos días. El palacio, por su parte, ignoró completamente la especulación. Las solicitudes de aclaración fueron recibidas con silencio. Cuando los reporteros preguntaron por la fecha prevista de parto o el hospital, las respuestas fueron evasivas. En un momento, la declaración oficial simplemente decía que Meghan deseaba experimentar el parto en privado como familia. Esa frase se convirtió en un escudo para evitar responder más preguntas. Cuando supuestamente nació Archie, la falta de pruebas públicas inmediatas solo avivó el fuego. No hubo fotos en las escaleras del hospital, ni declaraciones del personal médico, ni anuncios tradicionales más allá de un memorando del palacio. Y en los días posteriores al nacimiento, Meghan reapareció luciendo notablemente delgada, con energía y aparentemente sin señales del esfuerzo físico reciente de dar a luz. Las fotos tomadas durante la presentación de Archie a los medios mostraban a una mujer sin señales de recuperación posparto. No había hinchazón, ni inflamación, ni incomodidad al estar de pie durante entrevistas prolongadas. Sus manos estaban cuidadosamente posicionadas, su abrigo estructurado para ocultar el abdomen. Todo el evento duró solo unos minutos, y luego desapareció nuevamente. Incluso después del nacimiento, las inconsistencias continuaron. Las apariciones de Meghan en eventos no mostraban señales de lactancia ni malestar posparto. Viajó semanas después del parto. Apareció en portadas de revistas, lanzó proyectos benéficos y dio discursos. Su energía era inagotable, su cuerpo aparentemente intacto por el embarazo. Luego vino el anuncio del embarazo de Lilibet. Esta vez, Meghan y Harry publicaron una foto en blanco y negro cuidadosamente elaborada, mostrándolos bajo un árbol, Meghan recostada sobre las piernas de Harry, con un vientre visible. La imagen, aunque serena, fue nuevamente recibida con escepticismo. ¿Por qué no había fecha? ¿Por qué no una declaración del personal médico o del palacio?
¿Por qué otra imagen estilizada en lugar de una aparición en vivo? Cuando nació la niña, nuevamente hubo silencio. Sin confirmación del hospital, sin declaraciones de enfermeras o médicos. Y otra vez, Meghan reapareció impecable. Sin señales de un parto reciente, sin periodo de recuperación, sin comentarios médicos. Los periodistas comenzaron a revisar grabaciones y reportes anteriores. Surgieron patrones. El vientre de Meghan a menudo parecía más prominente durante eventos privados con acceso mediático restringido. En eventos públicos o apariciones en vivo, el abultamiento era modesto o inexistente. Era como si su embarazo estuviera adaptado para la imagen, modificado según el contexto. Mientras tanto, dentro del palacio, antiguos asistentes comenzaron a hablar anónimamente con la prensa. Un miembro senior del personal afirmó que Meghan insistió en tener control total sobre su vestuario de maternidad, rechazando al sastre real tradicional en favor de su propio equipo. Otro admitió haber sido instruido para no hablar sobre el estado físico de Meghan bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en conversaciones informales con colegas. Incluso el comportamiento de Meghan durante los baby showers generó dudas. Su lujosa celebración en Nueva York, con celebridades y realizada en una suite de un penthouse, excluyó a miembros de la familia real y ocurrió en un momento en que supuestamente estaba en su tercer trimestre. Las fotos del evento la mostraban de pie cómodamente durante horas, usando ropa ceñida sin señales de una barriga de tercer trimestre. Todos estos momentos, aislados, podrían haberse descartado como rarezas, pero en conjunto, pintaban un retrato de manipulación de imagen tan cuidadosamente controlada que se volvió casi demasiado perfecta. Un embarazo sin fatiga, un cuerpo sin hinchazón, un parto sin documentación, una recuperación postnatal sin descanso. Para muchos el aspecto más inquietante no era la posibilidad de un vientre de alquiler. Era la actuación, la sensación de que al mundo se le había mostrado una historia que no era real, presentada como un hecho y defendida por todo el aparato de la maquinaria real. En una época en la que la autenticidad es más valorada que nunca, la idea de un embarazo falso se sintió como una traición. Kate y Harry, ahora ambos habiendo dado un paso al frente con la verdad, confirmaron lo que tantos habían oculta a plena vista. En los círculos reales, el concepto de subrogación es territorio a puerta cerrada, personas cercanas a la familia real, preocupaciones sobre fertilidad y la posibilidad de complicaciones. Según esta fuente, ya había comenzado a investigar opciones de subrogación mientras vivía en Toronto durante sus últimos meses en Suites. Las conversaciones fueron tentativas al principio. La firma, como se llama al círculo íntimo de la monarquía, era cautelosa. La subrogación era legalmente compleja, socialmente sensible y sin precedentes en la historia real. No existían protocolos establecidos, ningún marco legal claro. La imagen pública podría ser desastrosa. Pero el palacio también sabía que la influencia de Meghan sobre Harry era fuerte y que negárselo abiertamente podría provocar una ruptura en la dinámica familiar. Finalmente, al parecer, se llegó a un compromiso. Meghan podía seguir adelante con la subrogación bajo una discreción extrema, pero públicamente tendría que parecer embarazada. La ilusión sería fundamental. El público debía creer que ella había llevado al niño para mantener la imagen de un nacimiento real natural y evitar una posible controversia. Si esta versión de los hechos es precisa, entonces toda la maquinaria de la monarquía habría tenido que estar involucrada. Asesores médicos, estilistas, responsables de comunicación y probablemente incluso abogados. También significaría que el engaño fue deliberado y proactivo, no reactivo. Meghan no solo fingió una barriga para evitar el escrutinio. Ella y Harry supuestamente orquestaron una simulación completa del embarazo para preservar la ilusión de la maternidad biológica ante el mundo.
Uno de los indicadores más reveladores proviene de las propias declaraciones de Meghan. En varias entrevistas, ha hablado sobre la presión emocional de ser madre bajo el escrutinio público, pero los críticos han señalado que sus descripciones carecen a menudo de especificidad. A diferencia de Kate, que habló abiertamente sobre las náuseas matutinas y las dificultades posparto, las anécdotas de Meghan tienden a centrarse en temas abstractos de privacidad más que en experiencias físicas. Evita hablar del parto. Nunca ha compartido detalles sobre contracciones, tiempos o incidentes médicos. Todo es generalizado. Esta ausencia de detalles, junto con la falta de corroboración médica, solo ha alimentado la especulación sobre la teoría de la subrogación. Y luego está la pregunta de dónde podría haber venido la sustituta. Nunca se ha confirmado ninguna identidad, pero abundan las teorías. Una versión sugiere que la sustituta de Archie estaba en Canadá, posiblemente alguien del círculo social anterior de Meghan. Esto explicaría los frecuentes viajes de Meghan a Toronto durante los primeros días de su matrimonio, incluso cuando tales viajes parecían innecesarios. Otros creen que la sustituta podría haber sido estadounidense y que el proceso se organizó a través de una agencia privada especializada en clientes de alto poder adquisitivo que buscaban absoluta discreción. Para Lilibet, la teoría se fortalece aún más. En el momento del embarazo, Meghan y Harry ya estaban en California, libres de la supervisión real. Tenían acceso a clínicas de fertilidad de élite y agencias de sustitución, y su independencia financiera les permitía transacciones privadas alejadas del escrutinio mediático. El anuncio del nacimiento de Lilibet llegó días después del evento, sin evidencia fotográfica, sin confirmación médica y solo con un comunicado estilizado. Esta vez, ni siquiera parecía que el palacio estuviera involucrado. Era como si Meghan y Harry hubieran tomado el control total de la narrativa, sin necesidad de aprobación real. Los partidarios de la teoría del vientre de alquiler señalan el momento y el lenguaje utilizado durante estos anuncios. Ambos nacimientos fueron enmarcados no como eventos médicos, sino como comunicados de prensa. Palabras como alegre, agradecido y feliz se usaron abundantemente. Faltaban los términos tradicionales asociados con el parto: contracciones, trabajo de parto, salas de parto, obstetras. Esta evitación lingüística dice mucho. Legalmente, la subrogación está permitida tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, aunque las regulaciones difieren. En el Reino Unido, la sustituta se considera la madre legal hasta que se otorgan órdenes parentales. En los Estados Unidos, especialmente en estados como California, los padres intencionales pueden aparecer en el certificado de nacimiento desde el principio, dependiendo del acuerdo. Es completamente posible que tanto Archie como Lilibet hayan nacido mediante acuerdos de subrogación legales. Pero eso nunca ha sido reconocido. Y ahí radica el problema. El problema no es el uso de una sustituta, es la presentación deliberada de una falsedad. Al simular un embarazo físico, Meghan y Harry introdujeron un elemento de actuación que roza la manipulación. Permitieron que el público creyera una versión de los hechos que puede no ser cierta, mientras desalentaban activamente las preguntas y silenciaban a los críticos. Esto va más allá de la privacidad personal. Toca la propia confianza que la monarquía exige a su pueblo. Muchos observadores se han preguntado, si Meghan y Harry hubieran sido simplemente honestos, ¿el público lo habría aceptado? ¿La transparencia habría conducido a la compasión en lugar de a la crítica? Algunos creen que sí. Después de todo, las actitudes públicas hacia los desafíos de fertilidad y la planificación familiar alternativa han evolucionado rápidamente en la última década. Celebridades, políticos e incluso miembros de la realeza de otros países han hablado abiertamente sobre su uso de sustitutas. En Noruega y Suecia, por ejemplo, miembros de la familia real han defendido los derechos reproductivos
y abrazado caminos no tradicionales hacia la paternidad. Pero la monarquía británica no se construye sobre la flexibilidad. Se construye sobre la tradición y la imagen. En ese contexto, la subrogación pudo haber sido vista como una mancha, una ruptura en la ilusión cuidadosamente construida de una noble línea de sangre pasada de vientre a trono. Este miedo probablemente influyó en cada decisión tomada por los funcionarios del palacio. Moldeó las apariciones escenificadas, las advertencias legales emitidas a los medios de comunicación y las entrevistas cuidadosamente guionizadas. Incluso dio forma a las elecciones de vestuario de Meghan, su postura y sus discursos públicos. La teoría del vientre de alquiler no fue solo una posibilidad. Fue el centro invisible de toda una estrategia de comunicación. Tras bambalinas, había disidentes, miembros del personal que sentían que la farsa había ido demasiado lejos, consultores médicos que objetaban ser excluidos de los protocolos estándar de nacimiento. Incluso dentro de la familia real, había quienes abogaban por un enfoque más honesto, pero sus voces fueron ignoradas. Kate Middleton, durante mucho tiempo considerada la esposa y madre real ideal, supuestamente ofreció una perspectiva diferente. Fuentes cercanas a ella dicen que abogó por la transparencia desde el principio, argumentando que la monarquía podría modernizarse y humanizarse abrazando la verdad, pero fue marginada. Su papel era sonreír y apoyar. Harry, mientras tanto, estaba dividido. En el fondo, sabía que el engaño los alcanzaría, pero había hecho una promesa a Meghan, al palacio y tal vez a sí mismo, de que mantendrían el control. Solo más tarde se daría cuenta del costo de esa promesa. La teoría del vientre de alquiler puede que nunca sea confirmada en documentos judiciales ni en registros médicos, pero la evidencia circunstancial, los patrones de comportamiento y ahora el reconocimiento directo de Harry y Kate pintan un cuadro convincente. La ilusión nunca fue solo sobre la imagen, fue sobre control, sobre miedo, sobre proteger una marca real que no podía permitirse parecer diferente. Al final, la teoría del vientre de alquiler no se trata simplemente de cómo Archie y Lilibet llegaron al mundo. Se trata de lo que representa su llegada, un punto de inflexión, una fractura en los cimientos de una institución centenaria, un espejo sostenido frente a una monarquía que aún se aferra al pasado mientras finge abrazar el futuro. Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su acuerdo multimillonario con Netflix en septiembre de 2020, se presentó como una colaboración creativa, una oportunidad para que la pareja compartiera historias que resonaran en el mundo. Prometieron documentales, programación infantil y contenido que reflejara sus valores. Pero lo que el público no vio en ese momento fue cómo este lucrativo acuerdo mediático se cruzaría con una verdad más oscura que intentaban mantener oculta. Tras bastidores, el acuerdo con Netflix fue más que entretenimiento. Fue un escudo, una maniobra estratégica y, en muchos sentidos, un contrato con consecuencias. El acuerdo, estimado en más de $100 millones, llegó en un momento en que Harry y Meghan estaban redefiniendo sus vidas. Acababan de renunciar como miembros activos de la realeza. Se habían mudado a California, cambiado el castillo de Windsor por una mansión en Montecito, y estaban intentando construir una nueva marca fuera de la corona. El momento del acuerdo no pudo haber sido más significativo. Durante meses se había especulado sobre los embarazos de Meghan. Medios de comunicación, blogueros e incluso comentaristas reales habían planteado preguntas sobre el tamaño cambiante de su barriga, su ausencia en las apariciones tradicionales después del parto y la falta de confirmación hospitalaria en torno a los nacimientos de Archie y Lilibet. La teoría del vientre de alquiler no solo había ganado fuerza, sino que se negaba a desaparecer. Harry y Meghan necesitaban algo para reiniciar la narrativa pública, algo grande, pulido y basado en la narrativa. Netflix ofrecía la plataforma perfecta.
No solo les permitía controlar su mensaje, sino que también les daba las herramientas para reformular toda su imagen en sus propios términos. El acuerdo con Netflix fue redactado para asegurar el máximo control creativo para la pareja. Cada palabra, cada plano, cada proyecto de cara al público sería aprobado por ellos. Ese nivel de autonomía es raro, incluso para celebridades. Pero Meghan, con su experiencia en Hollywood, sabía cómo funcionaba el juego. Entendía que en el mundo del entretenimiento, la percepción era más poderosa que la verdad. Si podían crear contenido que tocara corazones, podían superar las sospechas. Si podían dirigir su propia historia, podían silenciar a los críticos sin abordar nunca las preguntas esenciales. Una de las primeras grandes producciones bajo su acuerdo fue la docuserie titulada Simplemente Harry y Meghan. Fue anunciada como una mirada íntima a sus vidas, un retrato entre bastidores de su historia de amor, sus luchas y su decisión de dejar los deberes reales. Eso fue exactamente lo que ofreció, pero cuidadosamente curado. Llamativamente ausente en la serie de 6 partes, estaba cualquier discusión profunda sobre los embarazos de Meghan. Cuando surgía el tema de sus hijos, se enmarcaba con una amplia sentimentalidad. Se incluyeron fotos de Archie y Lilibet, pero ninguna imagen de Meghan en un hospital, ninguna historia sobre el parto, ningún relato del nacimiento. Hubo un momento en la serie que destacó especialmente. Meghan se sentó junto a Harry en su jardín, hablando sobre las dificultades de ser madre real. Habló de ser perseguida por los paparazzi, juzgada por la prensa y privada de privacidad. Pero cuando se refirió al nacimiento de sus hijos, sus palabras permanecieron vagas. Dijo cosas como, fue un momento profundamente emocional, o solo intentábamos proteger nuestra paz. Nunca usó términos como contracciones, trabajo de parto, sala de partos o epidural. Estas omisiones no pasaron desapercibidas. Los críticos argumentaron que la docuserie, en lugar de abordar las crecientes preguntas sobre sus embarazos, parecía evitarlas por completo. Y con un equipo de productores, editores y asesores legales respaldando el contenido, quedó claro que Netflix, Harry y Meghan habían encontrado un aliado poderoso, vía de la marca que estaban construyendo. La plataforma se convirtió en una fortaleza donde las verdades incómodas se suavizaban a favor de narrativas pulidas. Al mismo tiempo, Netflix comenzó a moldear la percepción pública a través de algoritmos, promoviendo el contenido de crueldad institucional. Pero detrás de escena, el propio contenido diseñado para protegerlos comenzaba a generar más preguntas. Personas dentro de la industria informaron que los equipos de producción recibieron instrucciones de no hacerle a Meghan ciertas preguntas. Un miembro del equipo de la docuserie que habló bajo anonimato reveló que el tema del vientre de alquiler fue marcado como prohibido desde las primeras fases de preproducción. A nadie se le permitió mencionarlo ni siquiera informalmente. Ese silencio no era solo una dirección creativa, era preparación legal. Meghan y Harry, ahora operando fuera de la monarquía, tenían que proteger su imagen de nuevas maneras. Su marca era su sustento. Sus hijos formaban parte de esa marca.